A ver, responde. ¿Sabes cómo se sienten realmente las magnitudes de los terremotos? En una magnitud 1 no notarías nada. En una de 3 podrías derramar un poco de café si estás bebiendo. En una de 5, las cosas pueden comenzar a sacudirse en los estantes y definitivamente te acelerará el corazón. Pero a 7,5, ahí es cuando el suelo mismo se rasga, los edificios se balancean y calles enteras pueden partirse. Y ahora, los científicos advierten que una falla que pensábamos que ya no estaba activa podría desatar algo tan fuerte bajo un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá. Si recorres con el dedo un mapa del noroeste de Canadá, encontrarás Dawson City en el Yukón. Parece un buen lugar para escapar de la civilización. Después de todo, solo tiene alrededor de 1,600 residentes. Es tranquilo, remoto y famoso por su pasado de fiebre del oro. A finales de la década de 1890, Dawson City se convirtió casi de la noche a la mañana en una ciudad en auge mientras los buscadores perseguían el oro. Hoy en día, la fiebre ya pasó, pero el pueblo todavía luce como tal. Pasarelas de madera y fachadas estilo salón le dan la apariencia de un escenario salido de una película del oeste. Ah, y debajo de todo eso hay una fractura en la propia tierra. Dawson City se encuentra sobre lo que se conoce como la falla de Tintina. Es una enorme grieta en la corteza terrestre que se extiende cientos de kilómetros hacia Alaska. Hasta hace poco, se creía que esta zona había estado inactiva durante más de 40 millones de años. Sin embargo, estudios más recientes cuentan una historia diferente. Un recordatorio rápido. Las fallas son grietas gigantes donde se encuentran dos placas de la corteza terrestre. Siempre intentan deslizarse una sobre otra, pero sus bordes irregulares se enganchan y se traban. La presión se acumula durante décadas, doblando y forzando la roca. Luego, de repente, la zona trabada se rompe y las placas se deslizan a una nueva posición en solo segundos. Ese movimiento brusco libera toda la energía almacenada y envía ondas sísmicas que se propagan hacia afuera. La consecuencia de mover el suelo se llama terremoto. Los científicos dicen que el suelo a cada lado de Tintina ha estado tratando de deslizarse uno junto al otro durante siglos, pero está atascado. Y ahora, esa zona trabada ha acumulado unos 6 metros de tensión. Esa es la distancia en que el terreno se desplazaría lateralmente si todo se diera de una sola vez. No es solo una pequeña grieta. Es algo que parecería sacado de una película de desastres. Si toda esa tensión acumulada se libera de un golpe, el resultado podría ser un terremoto de magnitud 7,5. ¿Qué tan fuerte es eso? Bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre durante un gran sismo? El temblor puede durar 30 segundos o más, lo cual es una eternidad cuando las paredes se balancean y el suelo parece rodar bajo tus pies. Si estás cerca de la falla, las cosas pueden volverse realmente aterradoras. El suelo no solo tiembla, podría dar un gran paso hacia un lado. Esto llevaría a algunas renovaciones. Las carreteras podrían adquirir un nuevo patrón de zigzag y los edificios no reforzados quedarían girados. ¿Y si esto ocurre en un invierno canadiense? Digamos que podría convertir un simple corte de energía en una supervivencia de terror. Estar sobre suelo blando es como estar sentado en una gelatina tambaleante. Amplifica la sacudida. La roca sólida es un poco más estable. Sin embargo, sigue siendo peligrosa. Por ejemplo, en México, en 2003, un terremoto de magnitud 7,5 dañó más de 43,000 viviendas, deformó carreteras y cortó la electricidad por kilómetros. En Sulawesi, en 2018, el mismo nivel de magnitud no solo derrumbó edificios, sino que también provocó un tsunami y licuefacción. Todo el vecindario fue tragado cuando el suelo se convirtió en arena movediza. Aquí hay algo interesante. La mayoría de la gente no piensa en Canadá como un país de terremotos, pero en realidad tiene alrededor de 5,000 temblores al año. Sin embargo, son tan pequeños que nunca los sentirías.
El verdadero punto caliente es la costa oeste, cerca de la Columbia Británica. Ahí es donde se escucha a la gente murmurar sobre el infame Big One, un futuro megaterremoto que ocurrirá a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, una falla enorme que se extiende por casi 1000 kilómetros frente a la costa. A diferencia del deslizamiento lateral de Tintina, Cascadia funciona al empujar una placa tectónica debajo de otra. Durante siglos, la placa de América del Norte ha estado doblándose hacia arriba como un resorte mientras la placa Juan de Fuca se sumerge por debajo. Y cuando finalmente se rompa, esa magnitud será de 9, más de 30 veces más fuerte que un 7,5. Sabemos que puede suceder porque ya ha pasado. El último gran terremoto ocurrió en 1700. Fue tan poderoso que no solo sacudió el noroeste del Pacífico, sino que cruzó el océano y golpeó Japón, donde los aldeanos registraron una ola huérfana sin un sismo local que pudiera explicarla. Recién más tarde los científicos conectaron los puntos. Esto nos lleva al hecho de que a pesar de todo esto, el tamaño de la falla, la tranquila acumulación de tensión y el potencial para un terremoto de magnitud 7,5, la falla Tintina ni siquiera está incluida en el mapa oficial de peligros sísmicos de Canadá. Al menos por ahora. Eso significa que no hay advertencias ni zonas de peligro codificadas por colores. Y cuando una falla no está en el mapa, nadie diseña un edificio resistente. No hay preparación adecuada. No se construyen estructuras reforzadas ni se tienen códigos sísmicos. Especialmente cuando la gente no espera que el suelo pueda abrirse. Para ser honestos, esto no es un error de alguien. La falla no mostró señales de estar activa recientemente y esta parte de Canadá es muy grande, tranquila y no cuenta con mucha vigilancia. Hasta hace no mucho, la gente había considerado la Tintina una curiosidad geológica. Algo interesante para observar el pasado, pero no relevante para el futuro. Durante años, la falla Tintina pasó inadvertida, pero eso cambió cuando los investigadores trajeron equipos de alta tecnología. Descubrieron desplazamientos sutiles pero claros del terreno cerca de Dawson City. Parecían cicatrices en el paisaje y apuntaban a terremotos pasados, incluyendo uno que empujó la Tierra 900 metros. Curiosamente, las nuevas características glaciares no mostraron signos de alteración, lo que significa que tal vez el último gran terremoto ocurrió justo antes del fin de la última edad de hielo. En términos geológicos, eso es bastante reciente. Cuando los científicos alinearon esos desplazamientos del terreno con las edades de los glaciares, la conclusión fue clara. La falla de Tintina no está retirada, solo ha tenido un largo descanso. Y ahora está ansiosa por volver al trabajo. Por eso, los investigadores quieren que aparezca oficialmente en el mapa de peligros sísmicos de Canadá. Dawson City merece más que un emoji de encogimiento de hombros cuando la Tierra decide estirarse. Los expertos están jugando a ser detectives de la Tierra. Están escaneando bosques y ríos en busca de cicatrices tenues que los terremotos pasados trataron de ocultar. Están cavando trincheras como arqueólogos con gusto por el caos, hojeando el diario de la Tierra una página fangosa a la vez. Cada grieta, pliegue y capa se añade a la historia de cuando Tintina lanzó su última rabieta y cuán fuerte podría ser la próxima. Es bastante asombroso que los satélites puedan rastrear si un lado de un valle se está desplazando lentamente por delante del otro, como una carrera tectónica de caracoles. El objetivo es descubrir con qué frecuencia esta falla estuvo activa en el pasado, cuánta tensión sigue reteniendo hoy y si se liberará en silencio o de una sola vez. Finalmente, aunque sabemos que las placas están chocando entre sí debajo de la superficie, no podemos establecer una fecha para el terremoto. Largos periodos de silencio podrían significar que las rocas se están preparando para algo grande, o podrían estar liberando tensión de maneras sutiles que pasan inadvertidas. Los científicos pueden representar posibilidades, pero nadie tiene un contador para la próxima ruptura. La mentalidad más inteligente no es la predicción, sino la preparación. Te preparas para lo plausible, no para lo preciso.
porque el calendario de la Tierra no viene con recordatorios. Resulta que la corteza terrestre está siempre en movimiento. Es solo que nuestros mapas no están al día con las novedades. Una falla que todos pensaban que era inofensiva podría esconder un secreto de magnitud 7,5. Pero no te preocupes, esto no es motivo para entrar en pánico. Es momento de actuar con inteligencia, obtener mejores datos, construir edificaciones más resistentes y adoptar algunos hábitos por si acaso. Cuando el suelo finalmente decida saldar su deuda, lo que importa no es si Dawson City siente el temblor, sino si todos están lo bastante preparados para convertir un potencial desastre en una historia emocionante para contar después. Oye, ¿alguna vez has estado en un terremoto? Yo sí. Cuéntame tu historia en los comentarios. Canadá es enorme, pero casi todos viven en el este o en el oeste. Y justo en el medio hay una gran extensión de tierra que casi nadie llama hogar, el norte de Ontario. Entonces, ¿por qué este lugar casi se siente prohibido? El norte de Ontario es parte de, Ontario. Es una provincia muy ocupada, hogar de grandes ciudades como Toronto y Ottawa. Aproximadamente un tercio de todos los canadienses vive allí, pero la mayoría de ellos se encuentran en el sur de la provincia, no en el norte. Pero eso realmente no tiene sentido cuando piensas en ello, porque la parte norte es mucho, mucho más grande. Estamos hablando de una región que tiene más de 806,000 kilómetros cuadrados, prácticamente del mismo tamaño que todo el país de Turquía. El norte de Ontario ocupa alrededor del 87% de toda la provincia. Curiosamente, solo alrededor del 6% de la población de Ontario vive en esta área. Pero antes de que empieces a soñar con mudarte allí para disfrutar de paz y tranquilidad, espera. Hay 4 razones importantes por las que la gente elige no hacerlo. Y probablemente estarás de acuerdo. Razón número 1. La Tierra misma. Busca la región en Google Earth y lo único que verás será una gran extensión de espacio vacío, nada especial a primera vista. Pero acércate más y es ahí cuando las cosas comienzan a complicarse. El norte de Ontario es famoso por sus paisajes escarpados y remotos, llenos de bosques y lagos interminables. Es hermoso para admirar o tomar una fotografía, pero vivir ahí es una historia completamente diferente. La geografía hace que el área sea difícil de recorrer y complica la construcción de cosas como rutas de transporte y ferrocarriles. Y dado que es tan complicado construir carreteras decentes allí, toda la región permanece bastante aislada. Eso nos lleva a la razón número 2, la lejanía. Podrías pensar que, al estar en el centro del país, podría servir como un gran enlace entre las partes este y oeste de Canadá. Pero en realidad, no funciona así, y la región está muy lejos de las principales ciudades de Canadá. Tomemos el Gran Sudbury, la ciudad más grande del norte de Ontario, con alrededor de 160,000 personas. La urbe importante más cercana es Toronto, que está a aproximadamente 380 kilómetros de distancia. Así que sí, eso es, más o menos, un viaje de 4 horas solo para llegar allí. Si estás planeando un fin de semana de vacaciones en una ciudad grande y dinámica, un viaje en auto de 4 horas suena como una divertida excursión. Pero si necesitas ir a una cita dental o organizar papeleo, esa distancia de repente se siente interminable, sin mencionar el costo. Lamentablemente, así es la vida para muchas personas allá arriba. Los residentes del norte de Ontario a menudo no tienen fácil acceso a oportunidades o servicios. Con tan pocas personas dispersas en un área tan vasta, la región carece de suficientes instalaciones, infraestructura o acceso fácil a servicios esenciales como salud y educación. Las personas allí a veces tienen que lidiar con una infraestructura deficiente o incluso inexistente, como carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas faltantes. Sin esas cosas, establecerse es realmente complicado. Y en las zonas rurales es aún peor, porque la falta de servicios puede afectar seriamente su calidad de vida.
Desde el punto de vista psicológico, eso tampoco es genial. Las personas pueden terminar sintiéndose aisladas y solas, y el clima gélido no ayuda. Lo que nos lleva al tercer motivo por el cual la mayoría de la gente no vive en el norte de Ontario: el clima riguroso. Si no eres amante del clima frío, definitivamente deberías excluir esta región de tu lista de viajes. Los inviernos allí pueden ser largos y brutales, con temperaturas que a veces bajan hasta 40 grados bajo cero Celsius. ¿Alguna vez has intentado quitar nieve cuando hace tanto frío? Sí, no es precisamente divertido. Este tipo de clima tan riguroso no solo arruina tus planes de fin de semana o tu trote diario, también hace que el transporte sea un gran desafío. El resultado es que muchos residentes terminan aislados de servicios esenciales y oportunidades laborales. Además, es realmente complicado construir infraestructura, desarrollar industrias o administrar negocios debido a ese clima extremo. Toma la agricultura, por ejemplo. Comparado con el sur de Ontario, la región norte tiene una temporada de cultivo más corta y un clima mucho más frío. Aunque cultivos como la avena, las papas y los ejotes pueden soportar el frío, el clima generalmente limita la variedad de cosas que se pueden cultivar. Es por eso por lo que la mayoría de las granjas se concentran en la parte sur de la provincia y en otras partes del país, como las praderas y Quebec. De todas formas, ese es solo un ejemplo de cómo el clima hace difícil que las personas construyan una base sólida para mantenerse. Y esa es precisamente la cuarta razón por la que el norte de Ontario está tan vacío: la economía. No es que no haya empleos disponibles. De hecho, hay muchos. En 2023, la parte norte de Ontario tenía algunas de las tasas de vacantes laborales más altas del país. Así que, a diferencia de muchas partes del mundo, es un lugar donde hay muchísimos empleos disponibles. Pero no hay personas para ocuparlos. Una razón por la que la gente no toma esos trabajos es que muchos de ellos son mayores. Basta con ver a Elliott Lake, por ejemplo. El 42% de las personas que viven en la ciudad tienen más de 65 años. Esa es la tercera mayor concentración de adultos mayores en toda Canadá. Pero no es tan diferente del resto de la región tampoco. Las estimaciones indican que para el año 2036, las personas de 65 años o más constituirán casi el 30% de la población total del norte de Ontario. ¿Y ves qué pasa cuando llegan a los 65, verdad? Tienen sus pensiones, tienen sus beneficios y volver a trabajar simplemente no está en sus planes. Este problema solo empeora porque los jóvenes simplemente no parecen interesados en vivir allí. Cada año, muchos estudiantes, de alrededor de 17 o 18 años, hacen sus maletas y ya sea manejan a través de la provincia o vuelan por todo el país para estudiar en algún lugar lejos de sus hogares en el norte. Y muchos de ellos no regresan. Pero eso es bastante extraño, al menos si consideramos que la región tiene una economía fuerte, especialmente en minería. Toma el área de Red Lake, por ejemplo. Está llena de oro. De hecho, alberga uno de los depósitos de oro más ricos del mundo y ya ha producido más de 30 millones de onzas del metal. Eso definitivamente ha ayudado a mantener a Canadá entre los 5 principales países productores de oro en el mundo. Luego está esta región conocida como el Anillo de Fuego. Está centrada alrededor del lago McFalls en el distrito de Kenora y cubre aproximadamente 5,000 kilómetros cuadrados. Es rica en minerales valiosos como cromita, cobalto, níquel, cobre y platino. En estos días, la industria minera del norte de Ontario está teniendo un gran resurgimiento y atrayendo nuevas inversiones. Esto ocurre porque el mundo de repente está desesperado buscando minerales críticos. Con esto me refiero a elementos esenciales utilizados en las tecnologías modernas como los teléfonos inteligentes y los sistemas de energía renovable. Minerales como el cobalto, el níquel y el cobre son especialmente importantes para fabricar las baterías que alimentan los autos eléctricos, por ejemplo. Así que, en este momento, parece que toda la escena minera en la región va bastante bien.
Pero la industria ha pasado por muchos altibajos, con fluctuaciones y periodos de declive. Y eso, combinado con la posible falta de variedad en empleos fuera de la industria minera, significa que es más probable que la gente abandone la región en busca de mejores oportunidades. Curiosamente, sin embargo, las compañías mineras ahora están teniendo dificultades para encontrar suficientes trabajadores calificados en el norte de Ontario. Y eso probablemente está sucediendo por todas las razones que ya hemos mencionado. Una población envejecida, clima riguroso, geografía difícil y la gran distancia de los principales centros urbanos. Así que, básicamente, es un ciclo. Y las autoridades locales están tratando de romperlo mejorando la infraestructura en la región, ofreciendo más incentivos y encontrando formas de evitar que los jóvenes trabajadores se vayan. Algunas de sus estrategias incluyen ofrecer recompensas en efectivo a personas que refieran trabajadores de la salud para vacantes laborales o proporcionar pagos libres de impuestos para ayudar a cubrir los elevados costos de energía en los hogares. Y hay muchas otras iniciativas también. Así que sí, con estrategias como estas, definitivamente es posible aumentar la población allí. Y quién sabe, tal vez algún día esta región podría estar llena de gente. Los dinosaurios, los insectos antiguos enormes, las arañas espeluznantes y los bichos aterradores son todos animales adorables comparados con los monstruos que vivieron en la Tierra hace cerca de 500 millones de años. Por ejemplo, aquí hay una criatura que nadaba en el agua como una raya y tenía 3 ojos. Su boca era como un sacapuntas. De su cabeza salían 2 largas garras con puntas bifurcadas como pinzas. Y sus branquias estaban en alguna parte por atrás. Esto no es algo sacado de una película de ciencia ficción. Es el Mothura. Sus restos están preservados en excelente condición. Vamos a observarlo más de cerca y estudiar otros monstruos similares. La explosión del Cámbrico recuerda a este nombre. Este periodo también se conoce como el Big Bang biológico, el momento en que un gran número de diferentes seres vivos comenzaron a aparecer en el océano, grandes, pequeños y diminutos. Los ancestros de casi todos los grupos de animales modernos probablemente nacieron durante la explosión del Cámbrico, que duró entre 540 y 485 millones de años atrás. Era una época en que los primeros depredadores verdaderamente eficaces y aterradores aparecieron en la Tierra. Uno de ellos era el Mothura. Tiene el tamaño de un dedo índice, pero no te gustaría encontrarte con él mientras nadas en el mar. Da miedo imaginar lo que podría hacer con su boca en forma de sacapuntas, y probablemente no podrías esconderte de él porque tenía 2 ojos a los lados y uno grande en la frente. El Mothura pertenecía a un grupo de artrópodos. Los científicos lo llamaban polilla marina. Esta criatura utilizaba un aparato en forma de aletas para flotar en el agua como una mantarraya. Este monstruo era bastante espeluznante, pero su aspecto puede parecer familiar porque es un pariente lejano de arañas, cangrejos, ciempiés y polillas modernas. Los científicos encontraron varios fósiles de Mothura de más de 500 millones de años, pero a diferencia de muchos otros descubrimientos similares, estos han sido preservados en excelentes condiciones. Los fósiles hallados mostraban garras afiladas, una mandíbula dentada y grandes branquias en la sección de la cola. Algunas partes del fósil eran tan claras que revelaron detalles de la anatomía interna de la criatura, incluyendo partes de sus sistemas nervioso y circulatorio y el tracto digestivo. Tenía extremidades articuladas como las de los insectos y crustáceos modernos. Cuando este monstruo nadaba en el mar, probablemente atrapaba a su presa con largas garras puntiagudas que sobresalían de su cabeza. Muchos parientes del Mothura tienen garras cubiertas con múltiples picos que les ayudaban a capturar alimentos, pero esta antigua criatura tenía garras lisas con puntas bifurcadas, es decir, atrapaba a su presa con esas tenazas utilizándolas como palillos y luego la llevaba a su boca. Por supuesto, esto es una suposición y nadie vio cómo lo hacía realmente. A diferencia de muchos otros animales similares, el cuerpo segmentado posterior del Mothura estaba adornado con branquias. Los científicos no saben por qué esto era necesario, pero suponen que un sistema respiratorio tan extraño ayudaba a adaptarse a un entorno con bajo contenido de oxígeno. Tal vez el Mothura llevaba un estilo de vida reproductivo muy activo que requería un alto consumo de oxígeno, aterrador, peligroso y de reproducción rápida. Un excelente conjunto de cualidades para uno de los depredadores más peligrosos del pasado remoto. ¿Pero qué comía el Mothura? Tal vez atrapaba diferentes tipos de gusanos y pequeños artrópodos.
Es interesante pensar que este monstruo vivió hace tanto tiempo y era tan pequeño. Pero, ¿y si esta criatura tuviera el tamaño de un tiburón y estuviera nadando en el océano hoy en día? Tal vez se convertiría en el habitante dominante y la gente nadaría mucho menos a lo largo de la costa. El Mothura vivía en el agua, pero fue descubierto en la formación rocosa del Burgess Shale en las montañas rocosas canadienses. Muchas montañas de la Tierra fueron una vez un lecho marino habitado por criaturas extrañas. Una de ellas era la opavinia. Tenía 5 ojos, una boca orientada hacia atrás, un largo tronco y garras en lugar de nariz. ¿Qué? Es demasiado extraño incluso para la ciencia ficción o para el espacio exterior. En su excentricidad, la opavinia fue quizás la criatura más solitaria de la Tierra. Los científicos no pudieron encontrar otra especie similar a este individuo hasta hace poco. Te presento a Lautaurora. Parece pertenecer a la misma especie que la opavinia. Su cuerpo, de 2 centímetros y medio de largo, estaba dividido en 14 o 15 surcos. Cada uno de ellos terminaba en una aleta puntiaguda. La opavinia tenía el mismo cuerpo, pero es poco probable que ambos monstruos fueran amigos. La diferencia entre sus líneas de tiempo fue de varios millones de años. Es difícil imaginar por qué necesitaban estructuras corporales tan extrañas. ¿Por qué los cineastas modernos no han utilizado todavía el diseño de esos animales para crear geniales monstruos espaciales? Está bien, eran criaturas espeluznantes, pero ¿qué hay de las que son tan extrañas como la siguiente? Los científicos han descubierto a Sue, un animal sin patas y sin cabeza al revés. Esta criatura de 44 millones de años fue encontrada en Sudáfrica al norte de la ciudad del Cabo. La llamaron Sue por la madre del descubridor. De hecho, es una nueva especie de artrópodo que posiblemente habitó en aguas con poco oxígeno. Esta criatura estaba volteada al revés y la cáscara externa con las patas y la cabeza se perdió. Gracias a la mineralización, los músculos, tendones e incluso los intestinos del Sue fueron preservados. Es un gran éxito encontrar restos tan detallados de una criatura antigua. Sin embargo, los científicos aún no pueden determinar la historia evolutiva de esta especie. Están seguros de que era un artrópodo marino primitivo. Está bien, podemos ver que hace 500 millones de años la Tierra estaba llena de espeluznantes monstruos, los cuales, afortunadamente, ahora están extintos. Pero, ¿qué pasa con los árboles? ¿Eran iguales a los que vemos ahora? ¿O había algo más? ¿Algo aterrador? Oh, sí. Los científicos han descubierto un nuevo tipo de organismo vivo similar a un árbol o a un hongo. Era gigantesco y tenía un diseño muy minimalista. Te presento al Prototaxites. Básicamente, es un solo palo grande con un extremo redondeado que sobresale del suelo. Era liso, no tenía la corteza habitual de los árboles y se parecía más a un hongo sin sombrero. Pero los científicos han descubierto recientemente que no era un hongo en absoluto. Es probable que el Prototaxites pertenezca a una rama desconocida de la vida. Se considera el primer organismo gigante en la historia del planeta que vivió en tierra firme. Existió entre 420 y 375 millones de años atrás durante el período Devónico. Fue la época en que las plantas comenzaron a expandirse por las tierras secas, formando grandes bosques. Con el tiempo empezaron a desarrollar hojas y a formar raíces en el suelo. Luego aparecieron las primeras plantas con semillas. Comenzó la verdadera colonización de la Tierra. Los primeros artrópodos, como ciempiés, arácnidos y otras criaturas desagradables, empezaron a caminar entre esos bosques. Mientras tanto, el agua se llenó de una gran biodiversidad. Había un supercontinente gigante en el planeta y partes más pequeñas comenzaron a desprenderse de él. Durante este periodo, los prototaxites se alzaban sobre la Tierra. Algunos alcanzaban los 8 metros de altura y 1 metro de ancho. Era como una casa de 3 pisos y tan grueso como una palmera. ¿Pero qué era eso? ¿Una planta? ¿Un hongo? ¿Algas tal vez? Los científicos las descubrieron a mediados del siglo XIX, pero recién en 2007 realizaron un análisis químico. La investigación mostró que lo más probable es que fueran un hongo gigante. Sin embargo, en 2025 los científicos refutaron esta conclusión. Resulta que podría haber sido una forma de vida desconocida que existió separadamente del reino de los hongos, animales, plantas y protistas. Los científicos notaron que la parte interna de los prototaxites consistía en una serie de tubos. Dentro de los hongos hay tubos similares, pero los tubos de ese antiguo ser vivo se ramificaban y se unían de manera diferente. Incluso tenían una composición química distinta. El principal componente de los hongos es la quitina, pero los prototaxites contenían químicos similares a la lignina, una sustancia que se encuentra en la corteza de los árboles y otras plantas, y su anatomía difiere de la estructura de cualquier otro organismo que conocemos.
¿Qué estaban haciendo en la Tierra? ¿Relajándose y disfrutando del esplendor de la vida? ¿Producían algún tipo de fruto como un plátano con ojos y garras? Los científicos no lo saben. ¿Y si fue algo que se trajo a la Tierra desde el espacio exterior? ¿Y si eran flores plantadas por otra civilización? ¿Qué piensas tú? Durante cientos de años, gente de Estados Unidos ha informado haber escuchado unos extraños estallidos fuertes. A estos sonidos misteriosos se les llama cielomotos, y sí, son algo real. Si alguna vez has escuchado un ruido fuerte y distante que no era una tormenta eléctrica o el escape de un motor de auto, ¡felicitaciones! Parece que has experimentado un cielomoto. Se reportan en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta la India y Japón, y todavía no sabemos exactamente por qué ocurren. A veces, estos estruendos se producen junto con terremotos. La gente los escuchó durante los terremotos de Nueva Madrid a principios del siglo XIX y los han seguido escuchando hasta enero de 2020. Quienes los han vivido los describen como un ruido precipitante o rodante. El famoso escritor estadounidense James Fenimore Cooper los describió de manera más poética, como el lago hablando a las colinas circundantes, que devuelven los ecos de su voz con respuesta precisa. A veces, estos misteriosos estruendos ocurren en el clima frío en vez de durante los terremotos. Uno de los puntos calientes de este fenómeno está cerca del lago Seneca en Nueva York. Los llaman los cañones de Seneca. Los estruendos pueden ser tan fuertes que sacuden ventanas y puertas. En agosto de 1886, después de un terremoto ocurrido en Charleston, la gente escuchó estos ruidos durante varias semanas, al mismo tiempo que las numerosas réplicas del terremoto. En el año 2020, científicos de la Universidad de Carolina del Norte revisaron antiguos artículos periodísticos, en especial de Carolina del Norte, donde la gente ha reportado frecuentemente estos sonidos. Esperaban relacionar los ruidos con datos de terremotos, pero no encontraron ninguna conexión entre los sonidos y los sismos. Uno de los investigadores mencionó que creen que los ruidos se producen en el aire y no bajo tierra. El equipo analizó infrasonidos, que son ruidos de baja frecuencia que los humanos no pueden oír. Encontraron señales que duraban de 1 a 10 segundos y que coincidían con los momentos en que la gente reportó haber escuchado los estruendos, pero nada es certero por ahora. Algunas personas piensan que las llamaradas solares, los tsunamis submarinos o el colapso de cuevas bajo el mar causan los cielomotos. Otros creen que los sonidos provienen de aviones que producen fuertes estallidos sónicos. Pero eso no explica los registros del pasado, antes de que se inventaran los aviones. Algunos científicos creen que un tipo de meteorito, llamado bólido, causa estos ruidos. Los meteoritos explotan al entrar en la atmósfera terrestre. Si esto ocurriera sobre nubes densas, el sonido se amplificaría y viajaría lejos, pero no encontraríamos nada en el suelo. Otra idea es que el gas podría estar escapando del fondo de lagos profundos, como el lago Seneca. Si piensas que los cielomotos son extraños, permíteme presentarte los arcoíris de niebla. También se los conoce como arcoíris blancos, arcoíris fantasmas o arcoíris de nube. Se forman de manera similar a los arcoíris coloridos comunes, pero son mucho más anchos. Los arcoíris ocurren cuando hay grandes gotas de lluvia en el cielo, y siempre puedes verlos en el lado opuesto de donde está brillando el sol. Los arcoíris de niebla se forman por pequeñas gotas en la niebla o las nubes en vez de grandes gotas de lluvia, y también aparecen opuestos al sol. Si quieres ver un arcoíris de niebla, debes buscarlo en una niebla delgada cuando el sol está brillante. Podrías ver uno cuando el sol comienza a brillar a través de la niebla, o si estás cerca del océano, donde la niebla suele formarse. Debido a que las gotas de agua en la niebla son tan diminutas, los arcos de niebla no tienen colores brillantes como los arcoíris. Incluso pueden parecer blancos o tener colores tenues. Para encontrar uno, dale la espalda al sol y mira en un ángulo de unos 35 a 40 grados desde donde está tu sombra. Algunos arcos de niebla son difíciles de ver al principio porque se confunden con la bruma, pero una vez que los encuentras, son fáciles de reconocer.
El próximo fenómeno meteorológico raro al que debes estar atento es la tormenta de nieve con truenos. Es un tipo especial de tormenta eléctrica que ocurre durante una tormenta de nieve. A diferencia de las eléctricas comunes que a menudo ocurren en primavera y verano, la tormenta de nieve con truenos es mucho más rara, porque sucede durante las tormentas invernales más fuertes, como las grandes ventiscas, y al mismo tiempo necesita aire cálido, lo cual no es una combinación frecuente. Entonces, para que se dé una tormenta de nieve, debe haber humedad en el aire, algo de inestabilidad y algo que eleve el aire, como vientos ascendentes. Al igual que en las tormentas normales, pueden aparecer relámpagos cuando escuchas el trueno. Los rayos en una tormenta de nieve generalmente van de nube a nube en lugar de golpear el suelo, y el trueno suena diferente también. Se asemeja más a un murmullo bajo que a un estallido fuerte, ya que la nieve amortigua el sonido. Es menos probable que te alcance, pero aún así es importante permanecer dentro cuando escuches truenos para estar a salvo. Amantes de las auroras boreales, esto es para ustedes. Los científicos notaron un nuevo tipo de resplandor en el cielo que parecía una raya púrpura. Lo apodaron Steve como una broma, pero más tarde le dieron un nombre más científico. Mejora de velocidad de emisión térmica fuerte, abreviado como Steve en inglés. Steve es en realidad una corriente rápida de gas supercaliente que siempre se desplaza hacia el oeste y solo aparece antes de la medianoche. Los científicos se preguntaban si podría ocurrir algo como Steve después de la medianoche, pero moviéndose en la dirección opuesta. Y ahora, creen haber encontrado un anti-Steve porque analizaron datos de una estación de investigación de Noruega. En diciembre de 2021, tomaron una foto de una brillante franja púrpura que se extendía 1000 kilómetros por el cielo y apareció después de medianoche. Los satélites de la Agencia Espacial Europea también midieron las condiciones en esta parte del cielo y descubrieron que los iones se movían hacia el este. El gemelo nocturno de Steve aún no había sido nombrado oficialmente, pero sería genial si se llamara Sam, que es la abreviatura de Steve After Midnight, o Steve después de la medianoche. Si alguna vez has visto nieve que caía del cielo en un día soleado sin una sola nube, debe haber sido polvo de diamante. Es un fenómeno meteorológico especial en el que millones de diminutos cristales de hielo se forman cerca del suelo. Estos cristales de hielo flotan en el aire, tal como el polvo flota en tu casa. Cuando la luz del sol incide en estos cristales, brillan como diamantes. A diferencia de la nieve común, el polvo de diamante puede caer de un cielo despejado, por lo que a veces lo llaman precipitación de cielo claro. Ocurre debido a una inversión térmica. Normalmente, el aire se enfría a medida que asciendes desde el suelo, pero en una inversión térmica, el aire frío permanece cerca del suelo y el aire más cálido se sitúa encima. El aire cálido tiene más vapor de agua, y cuando se mezcla con el aire frío cercano al suelo, se convierte directamente en cristales de hielo y nace el polvo de diamante. Para que esto ocurra, el aire cerca del suelo debe estar muy frío, muy por debajo del punto de congelación. El polvo de diamante puede caer durante días, pero es tan ligero que generalmente no se acumula en el suelo como la nieve normal. Un agujero de Virga, también conocido como nube perforada, es el siguiente en nuestra lista. Este gran hueco circular u ovalado a veces aparece en ciertas nubes. Estos tipos de nubes flotan altas en el cielo y a menudo están compuestas de diminutas gotas de agua que están más frías que la temperatura de congelación, pero aún no se han congelado. Estas gotas de agua especiales se llaman sobreenfriadas y necesitan una razón para congelarse, y los cristales de hielo les proporcionan esa razón. Cuando un avión vuela a través de la nube, puede llevar esos cristales de hielo hacia adentro. Una vez que los cristales de hielo están allí, las gotas de agua sobreenfriadas se congelan rápidamente, se agrandan y empiezan a caer de la nube. Esto crea un agujero en la nube y, a medida que más gotas cercanas se congelan, el agujero se agranda y se extiende hacia afuera. Cualquier tornado da miedo, pero un tornado de fuego lleva el horror al máximo. Estos fenómenos son torres giratorias de llamas y cenizas que se forman cuando hay calor extremo,
vientos fuertes y terreno irregular. El intenso calor del fuego provoca que el aire caliente suba rápidamente. El aire más fresco de los lados se apura a reemplazarlo y crea vientos fuertes. Cuando los vientos de diferentes direcciones se encuentran, hacen que el fuego gire como un tornado. Esto se intensifica y puede incluso crear su propio clima. Absorbe llamas, ceniza, tierra y cualquier cosa que haya en su camino. Los vientos pueden alcanzar velocidades de más de 225 kilómetros por hora, y estos tornados de fuego pueden llegar a durar más de 20 minutos. Hola, pregunta rápida. ¿Cuántos continentes hay? ¿7? ¿Quizás 5? No hay una respuesta correcta. Según diferentes enfoques, el rango está entre 4 y 7. Pero podrían ser incluso 8, ya que es probable que se haya encontrado recientemente un continente perdido entre Groenlandia y Canadá. Este nuevo descubrimiento continental también podría ser la clave para entender cómo se forman los microcontinentes. ¿Qué significa todo esto y qué hace que esta masa de tierra oculta cerca de Groenlandia sea tan importante? Si eres como yo, cuando escuchas la palabra continente, probablemente piensas en tierras como Europa o África, lugares sobre el agua donde vive la gente. Pero en ciencia, un continente no consiste en estar sobre el nivel del mar. Se refiere a de qué está hecha la Tierra. La capa exterior de la Tierra, llamada corteza, viene en dos tipos principales: continental y oceánica. La corteza continental es más gruesa, más ligera y está compuesta de diferentes tipos de roca, como el granito. La corteza oceánica es más delgada, más pesada y está hecha principalmente de roca volcánica oscura. Bien, el descubrimiento bajo el estrecho de Davis entre Groenlandia y Canadá parece ser una porción de masa continental, aunque está bajo el océano. Los científicos lo llaman un protomicrocontinente, porque empezó a desprenderse de un terreno más grande hace millones de años, pero nunca terminó de hacerlo. A medida que las placas tectónicas se desplazaban lentamente, la corteza terrestre en esta región se estiró y se agrietó. Un fragmento comenzó a separarse, pero por alguna razón, el proceso se detuvo. No se alejó como un continente completo, ni se hundió como la corteza oceánica. En su lugar, permaneció allí, flotando bajo las olas todo este tiempo. Eso lo hace diferente de los verdaderos microcontinentes, como Zelandia, que se han separado completamente y ahora existen como bloques tectónicos independientes. Zelandia es un microcontinente sumergido cerca de Nueva Zelanda. Alrededor del 94% de su superficie está bajo el agua, pero como está compuesto de corteza continental, muchos geólogos afirman que califica como el octavo continente de la Tierra. Sin embargo, Zelandia todavía se debate porque es demasiado grande para ser un microcontinente y no existe un organismo global oficial que defina su estatus. No hay una organización mundial como la ONU o algún tipo de Consejo Internacional de Geología que pueda declarar: «Oigan, este es un nuevo continente». A diferencia de Madagascar, que está completamente por encima del nivel del mar y es ampliamente aceptado por los geólogos como un ejemplo clásico de microcontinente, Zelandia sigue esperando una etiqueta adecuada. Probablemente te estés preguntando, ¿Madagascar no es una isla? La respuesta es simple: es ambas cosas. Es la cuarta isla más grande del mundo, completamente rodeada por agua. Pero geológicamente también se considera un microcontinente porque se separó del supercontinente Gondwana hace aproximadamente 88 millones de años y está compuesta de corteza continental, no de corteza oceánica. A diferencia de las islas volcánicas como Hawái, no está formada solo por lava. Es un verdadero pedazo de corteza continental antigua. Así que Madagascar cumple con ambas definiciones. Es una isla desde el punto de vista geográfico y un microcontinente desde el punto de vista geológico. Y es precisamente por eso que estos descubrimientos pueden ser fascinantes. Así como Madagascar brilla sobre las olas, esta nueva masa de tierra descubierta bajo el estrecho de Davis también se destaca gracias a su estructura llamativa. Lo que la hace resaltar es su grosor inusual. La mayor parte del fondo oceánico es delgado como el metal. Es más bien arcilla compacta cubierta con materiales continentales.
Debajo de este acogedor edredón, los científicos descubrieron algunas capas de roca raras porque están donde no deberían estar. Estas capas se comportan como los materiales que se encuentran en los continentes en lugar de los que normalmente se ven en los fondos oceánicos. Hay indicios de formaciones parecidas al granito y propiedades magnéticas distintas, lo que sugiere que este material es similar al que compone la tierra firme. El tamaño también es notable. El protomicrocontinente mide entre 20 y 25 kilómetros de ancho, del tamaño de una ciudad mediana, como una Manhattan que está a 2.000 metros bajo el agua. El hecho de que se encuentre justo debajo del estrecho de Davis, uno de los pasajes oceánicos más anchos del mundo, lo convierte en uno de los fragmentos continentales sumergidos más grandes que hemos encontrado. Según los investigadores, esta masa de tierra comenzó a formarse entre unos 58 y 49 millones de años atrás, cuando Groenlandia y Canadá se estaban separando lentamente. Quizás no se estaban llevando bien. Bueno, puede pasar. Al separarse, la corteza bajo el estrecho de Davis se estiró y una de las principales líneas de falla se desplazó. Pero la ruptura no se completó. Hace unos 48 millones de años, el proceso de separación se detuvo y el movimiento de Groenlandia alejándose de Canadá disminuyó drásticamente cuando más tarde chocó con la isla de Ellesmere. Es como un auto que se desvía y luego vuelve a la autopista, un giro que nunca se completó. Básicamente, eso fue lo que ocurrió. Un pedazo de tierra quedó atrapado en medio del movimiento. No flotó hacia la superficie como un nuevo continente, ni fue arrastrado hacia el interior de la Tierra. Simplemente se quedó donde estaba, varado bajo el agua. Pero eso no es todo. Este bloque tiene su propio sistema de fallas, y los científicos dicen que en realidad parece una versión en miniatura de la falla de San Andrés en California. Una falla es básicamente una grieta en la corteza terrestre donde se deslizan entre sí secciones de roca. Piensa en ello como un lugar donde la superficie de la Tierra se partió e intentó deslizarse de lado. En California, este movimiento sigue ocurriendo hoy en día y puede causar terremotos. Pero bajo el estrecho de Davis es una historia diferente. El movimiento comenzó y luego se detuvo repentinamente, como si se hubiera puesto pausa en medio de un gran cambio. Es un momento congelado en el pasado del planeta, preservado justo debajo de las olas. Para los geólogos, eso hace del microcontinente del estrecho de Davis algo increíblemente valioso. Esa pausa repentina en el movimiento ayuda a explicar por qué algunos fragmentos de tierra se desprenden limpiamente mientras que otros se retuercen, se detienen o desaparecen. Pero esto no es solo académico. Al estudiar cómo los continentes se separan o se detienen, los científicos pueden predecir mejor futuros cambios en la Tierra, las fallas y la actividad sísmica. Y predecir terremotos y peligros geológicos podría resultar de gran valor para todos. Saber cómo se forman los microcontinentes ayudaría a comprender cómo podría cambiar la superficie del planeta a lo largo de millones de años, lo cual afecta desde los modelos climáticos hasta la disponibilidad de recursos. Pero hasta el avance tecnológico necesario para tales descubrimientos es sumamente beneficioso. Las mismas herramientas utilizadas para cartografiar esta tierra oculta se emplean en la exploración petrolera, el tendido de cables submarinos, el monitoreo climático e incluso en misiones de búsqueda y rescate. Hablando de tecnología, durante mucho tiempo, esta masa terrestre oculta cerca de Groenlandia permaneció invisible. Hace solo 10 o 15 años, el fondo oceánico bajo el estrecho de Davis era básicamente un misterio. Es profundo, casi helado. Obviamente no es el lugar más fácil de explorar. Pero hoy, gracias a las herramientas modernas, el descubrimiento de un nuevo continente podría ser solo cuestión de tiempo. Los científicos finalmente pueden ver y oír, entre comillas, lo que sucede bajo toda esa agua. Primero, utilizaron imágenes de reflexión sísmica. Ese es un método en el que los barcos envían ondas sonoras hacia el fondo del océano y registran cómo rebotan. Las diferentes capas de roca reflejan los sonidos de diversas maneras, lo que ayuda a construir una imagen de lo que está oculto debajo, tal como los murciélagos que usan ecos para ver en la oscuridad. Los satélites también juegan un papel al recopilar datos gravitacionales.
Esto puede sonar extraño, pero diferentes tipos de rocas tienen pesos ligeramente distintos. Las rocas más pesadas generan una atracción gravitacional más fuerte y los satélites pueden medir esas diminutas diferencias. Otra herramienta comúnmente utilizada para estas exploraciones son los sensores submarinos, que se colocan en el fondo del océano y escuchan vibraciones naturales, como mini terremotos o desplazamientos en las rocas. Estas vibraciones ayudan a los científicos a determinar de qué está compuesta la corteza y cuán gruesa es. Básicamente, son como oídos en el lecho marino. También es muy probable que hayan utilizado AUV, o vehículos submarinos autónomos, que son submarinos robóticos capaces de escanear el fondo marino en alta resolución, incluso bajo capas gruesas de hielo. En cualquier caso, los científicos están muy emocionados porque este descubrimiento de un nuevo continente es más que una sorpresa geológica. Es lo que ellos llaman un laboratorio natural. El estudio del microcontinente del Estrecho de Davis ofrece una oportunidad única para entender cómo se forman, evolucionan y a veces no logran separarse por completo los microcontinentes. También nos recuerda que la corteza terrestre no está tan claramente dividida como pensábamos. Bajo el océano, puede haber otras masas de tierra ocultas cerca de Groenlandia o en otros lugares, casi continentes que esperan ser descubiertos. Este continente perdido de Canadá quizás no se haya convertido en una masa continental completa, pero su descubrimiento ya está transformando nuestra perspectiva sobre la tectónica de placas. Y gracias a los avances tecnológicos, lugares que antes ignorábamos ahora revelan secretos sobre el pasado profundo del planeta e incluso quizás sobre su futuro. Algunos lugares no parecen importantes hasta que el mundo se da cuenta de que tienen las llaves del futuro. Ese es el caso del Ártico canadiense. Durante la mayor parte de la historia solo era hielo, nieve, rocas, caribúes e incluso más hielo. Pero ahora está a punto de convertirse en uno de los lugares más importantes de la Tierra y quizá haga que Canadá sea una superpotencia global. ¿Por qué? Porque esconde minerales que alimentan vehículos eléctricos, satélites y sistemas de misiles mientras la demanda está en auge. Pero no se trata solo de extraer y retener recursos, también de tener control. Actualmente China lleva una enorme ventaja porque refina más del 90% de las tierras raras del mundo. Eso significa que si deseas lanzar un satélite, fabricar dispositivos electrónicos avanzados o incluso mantener encendidas las luces de tu sofisticado hogar inteligente, lo más probable es que dependas de China. Y eso pone muy nerviosas a muchas potencias mundiales, porque cuando todo se está volviendo eléctrico, lo último que necesitas es ser dependiente de tu rival geopolítico. Así que ahora la carrera mundial por la tecnología limpia está en marcha. Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, todos están compitiendo. Sin embargo, la última tecnología y el potencial inexplorado podrían darle a Canadá la ventaja. Canadá ha tenido estos minerales durante décadas, pero con precios bajos, un terreno difícil y sin auge global, permanecieron mayormente inexplorados. Sin embargo, Ottawa finalmente está comenzando a actuar. En 2022, Canadá lanzó la estrategia de minerales críticos con miles de millones en financiamiento e incentivos fiscales para que las empresas empiecen a excavar. También hay planes para construir las carreteras, puertos y líneas eléctricas necesarios para acceder a esos depósitos remotos en el norte. Canadá ya produce más de 60 minerales y metales, pero 31 de ellos ahora se consideran críticos. 6 están recibiendo un trato especial: litio, grafito, níquel, cobalto, cobre y elementos de tierras raras. Desenterrarlos es solo el primer paso. ¿Cuál es el verdadero plan? Mantenerlos ahí. Convertir ese tesoro congelado en baterías nuevas y brillantes directamente en casa. Para eso hacen falta no solo minas, sino también refinerías, centros de procesamiento y fábricas de alta tecnología donde antes solo había ventisqueros y silencio. Mientras otros aún están hablando, Canadá está ocupada asfaltando carreteras y tendiendo líneas eléctricas. Poco a poco están transformando los campos de nieve en un parque tecnológico. Llegar a todo ese tesoro enterrado solía ser casi imposible. Después de todo, son tierras tan remotas que las carreteras terminan cientos de kilómetros antes. El suelo está congelado la mayor parte del año, y aunque encontraras algo valioso, sacarlo era una pesadilla logística. Entonces, ¿qué cambió? Canadá tiene un as bajo la manga: la inteligencia artificial. No sé tú, pero yo la uso principalmente para hacer memes y música.
Pero los geólogos están escaneando el Ártico como si fuera Minecraft con visión de rayos X. En lugar de perforar a ciegas, están utilizando muestras de núcleo de décadas de antigüedad. Las integran en una IA y obtienen predicciones sorprendentemente precisas sobre lo que hay bajo tierra. Es como pasar de un mapa del tesoro pirata a un GPS que te dice "cava aquí". Empresas como Geologic AI y Cobalt Metals ya están vertiendo datos en IA y obteniendo aciertos precisos para níquel, cobalto y tierras raras. En los territorios del noroeste, Canadá está ejecutando un laboratorio piloto que utiliza IA y escaneo digital para reanalizar muestras de rocas de hace décadas. El objetivo es descubrir depósitos minerales ocultos que los métodos antiguos podrían haber pasado por alto sin cavar ni un solo nuevo agujero. Todo eso suena genial, pero quizás lo hice parecer más sencillo de lo que es. Excavar en el Ártico es una pesadilla logística. Para empezar, no se trata solo de un rincón remoto. El Ártico canadiense es enorme. Casi la mitad del país se extiende por Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut. Es una región más grande que la India, con menos gente que en una pequeña ciudad. La mayoría de este territorio es permafrost, naturaleza salvaje o islas cubiertas de hielo dispersas por el archipiélago ártico. Las temperaturas van desde apenas 10 grados en verano hasta 40 grados bajo cero o menos, con un suelo que permanece congelado la mayor parte del año. Dato curioso, ¿sabías que 40 grados centígrados bajo cero resulta ser lo mismo que menos 40 grados Fahrenheit? Es la única temperatura donde ambas escalas se intersectan. Crecen a ritmos diferentes, pero se cruzan cuando hace suficiente frío. Solo un pequeño dato curioso para los aficionados al clima como yo. De todas formas, no puedes llegar en un camión y empezar a excavar en el Ártico. Allí arriba las carreteras se terminan. ¿Quieres construir algo? Lleva años y un invierno severo puede congelarlo todo. Y si quieres avanzar más al norte, necesitas más de todo. Más comida, más combustible, más maquinaria. Lo que significa aún más dinero. Hablando de dinero, otro dato escalofriante es cuánto cuesta todo esto. La minería en el extremo norte es mucho más cara que en Australia o Chile. Una inteligencia artificial puede decirte dónde están los minerales, pero las personas y las grandes máquinas igual tienen que excavar y eso cuesta una fortuna. Pero eso no es todo. La mayor parte del norte de Canadá es tierra indígena. Las comunidades de las primeras naciones, los Inuit y los Métis, han vivido allí durante miles de años y las zonas ricas en minerales suelen estar ubicadas sobre sus tierras ancestrales. Por lo tanto, cuando Canadá habla de desbloquear el Ártico, no se trata solo de carreteras y robots, sino de una cuestión de asociación y colaboración. Y eso no es opcional. Legalmente, los proyectos en tierras indígenas requieren consulta y en muchos casos consentimiento. La buena noticia, algunas comunidades no solo están involucradas, sino que están liderando el camino. En regiones como Nunavut y los territorios del noroeste, corporaciones de propiedad indígena y potencias mundiales ya están moldeando cómo sucede el desarrollo en sus propios términos. Si Canadá quiere lograrlo, va a necesitar más que tecnología y financiamiento, va a necesitar confianza. Entonces, ¿podrá lograrlo? Con los avances tecnológicos y las asociaciones, no parece imposible, porque Canadá no está haciendo solo una cosa bien, están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Recapitulemos: recursos ocultos, verificado; nueva estrategia, en marcha; gran financiación, aprobada; herramientas de inteligencia artificial, desplegadas; asociaciones indígenas, en progreso; infraestructura, ya está en marcha. Es una bola de nieve convirtiéndose en avalancha. La exploración impulsa la inversión acelera las carreteras desbloquean más depósitos atraen más fábricas. Es un bucle de retroalimentación y si continúan alimentándolo, toda la operación en el Ártico podría pasar de ser una idea a un imperio más rápido de lo que cualquiera espera, que le dará un nuevo significado a la frase activos congelados. Pero esto no solo ayuda a Canadá, podría ahorrarle a los Estados Unidos muchos problemas. Si todo sale según lo planeado, no necesitarán traer tierras raras del otro lado del planeta. Podrán mirar al norte, saludar a los caribúes y obtener lo que necesitan de su vecino más cercano. Por eso Estados Unidos ha respaldado públicamente el esfuerzo, ofreciendo apoyo y financiación para ayudar a construir una cadena de suministro confiable en América del Norte.
Para Canadá este podría ser el momento en que deje de ser solo un proveedor de materias primas y comience a convertirse en un actor clave en la economía de tecnología limpia. Para los Estados Unidos es como descubrir que tu vecino ha estado construyendo secretamente una fábrica de baterías en su patio mientras tú estabas fabricando vehículos eléctricos. ¿Y globalmente? Bueno, la abundancia de recursos tiende a bajar los precios y eso siempre es bueno para nosotros, la gente común. Cobalto, níquel y litio más baratos significan baterías más baratas, y baterías más baratas se traducen en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, teléfonos y laptops más asequibles. Pero no te emociones demasiado todavía. Como dijimos, la minería en el Ártico no es barata, pero en teoría una vez que el motor de tecnología limpia de Canadá esté plenamente operativo, más oferta y cadenas de suministro más cortas deberían reducir los costos gradualmente. Y no se trata solo de etiquetas de precio, se trata de estabilidad. Actualmente, si un país reduce las exportaciones o se ve envuelto en política, todo en la cadena se tambalea. Pero si Canadá interviene como un proveedor confiable, el sistema global podría tener un poco más de margen de maniobra. Los fabricantes pueden dejar de preocuparse por puntos únicos de fallo y comenzar a construir con confianza.